Bueno, empezamos. Como veis por el título, hoy voy a hablar, yo cuando vengo aquí suelo decir que voy a hablar de misterios en la frontera de la ciencia. Entonces, en este caso, nunca mejor dicho, porque voy a hablar de los misterios de la ciencia. ¿Y de qué voy a hablar? Como siempre, pongo el contenido. Primero hablaré del avance de la ciencia, luego hablaré de los misterios de la ciencia en tres apartados: el universo, la vida y la conciencia. Y acabaré, como siempre, con un resumen y unas conclusiones. Como en una charla no me daba tiempo suficiente a explicar los tres temas, universo, vida y conciencia, hoy nos vamos a ceñir al universo. Y el próximo jueves hablaré de la vida y de la conciencia y acabaré con un resumen y unas conclusiones, como siempre. Entonces, sin más, vamos a empezar. Y lo primero que voy a hacer es centrar cómo avanza la ciencia, la forma en que los científicos van descubriendo cosas y avanzando, planteando teorías que explican el mundo. Bueno, como bien sabéis, la ciencia estudia la naturaleza, el mundo que nos rodea. Todo lo que nos rodea, la ciencia trata de estudiarlo, y esto lo ha hecho desde siempre. Desde las civilizaciones más primitivas intentaba explicar los fenómenos que había alrededor y que no entendían, con idea de describirlos y ver las leyes que gobiernan esos fenómenos de la naturaleza. Lo que ocurre es que en la antigüedad, lógicamente, como no se entendían muchos de los fenómenos de la naturaleza, la mayoría de ellos se atribuía a los dioses. Pues esto que no entiendo es un dios que está montando este fenómeno. Por ejemplo, ahí veis al dios Zeus de los griegos, que era el dios del trueno, del rayo y del relámpago. Es decir, como no se sabía de qué iba el trueno, el rayo y el relámpago, pues se le atribuía a un dios. Hoy, lógicamente, la ciencia intenta explicarlo científicamente, aunque todavía hay mucha gente que considera que muchos de los fenómenos que vemos hay que atribuirlos a Dios, y comentaré a lo largo de la charla algún caso. Bueno, la ciencia fue avanzando desde los griegos, de las antiguas civilizaciones, pero cuando realmente empezó a avanzar a una gran velocidad fue a partir del siglo XVII. Cuando se descubrió la ley de la gravedad de Newton, las leyes de Maxwell, del electromagnetismo, y se empezaron a descubrir un montón de cosas hasta el siglo XIX. De hecho, a finales del siglo XIX se empezó a decir, muchos científicos hablaban de que se había descubierto todo, la gravedad, el electromagnetismo, y que lo único que faltaba, como decía aquí este físico británico en 1900, el Lord Kelvin famoso, ya no hay nada que descubrir en física y todo lo que queda es una medición más y más exacta, es decir, con más decimales, medir con más decimales, pero asumían que todas las leyes que ya habían descubierto pues eran más que suficientes. Esto ocurría a finales del siglo XIX, pero ¿qué pasó? Todas estas convicciones de que la ciencia estaba agotada y que ya se sabía todo, empezaron a hacerse añicos en el siglo XX. Al empezar el siglo XX empezaron a surgir nuevas teorías científicas, como por ejemplo la física cuántica, la teoría de la relatividad, el modelo estándar de la física de partículas o la teoría del Big Bang. Todas estas teorías, que lógicamente se plasman en ecuaciones matemáticas, explicaban los fenómenos de la naturaleza mejor que las anteriores y, por tanto, fueron sustituyendo a las teorías anteriores que explicaban los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, la teoría de la relatividad, que se relaciona mucho con la gravedad, explica mucho mejor los temas de la gravedad que lo hacen las leyes de Newton de la gravedad. De hecho, por eso, conforme van apareciendo teorías, pueden ir sustituyendo a las anteriores si funcionan, que es algo que comento aquí. Es decir, si yo planteo una nueva teoría con sus ecuaciones matemáticas
y empiezo con esas ecuaciones, variando los parámetros, a ver cómo se podría comportar esto de esta forma o de la otra, veo posibles fenómenos que tendrían que ocurrir. Si luego descubro esos fenómenos, que efectivamente ocurren, pues quiere decir que esa teoría funciona y, por tanto, se asienta en el ámbito científico, se va asentando esa teoría, ¿no? Es decir, si las predicciones de una teoría cuadran con las observaciones que se van haciendo del mundo real, se dice que la teoría funciona. Lo que ocurre es que, ya planteadas unas determinadas teorías, se empiezan a descubrir fenómenos que no las explican. Nuevos fenómenos que se descubren en la naturaleza, en el mundo, y van a la teoría y dicen, pues esto no lo explica la teoría correspondiente, la teoría vigente, ¿no? Y esto es lo que se conoce en la ciencia como anomalía científica, es decir, un fenómeno que se descubre que no está contemplado por una determinada teoría. Por ejemplo, la teoría de la relatividad. ¿Ello qué hace? ¿Qué obliga a los científicos? Pues a extender la teoría vigente, es decir, a darle una vuelta a las correspondientes ecuaciones, a ver si, cambiando algo, pues aquello sí que funciona y explica ese fenómeno nuevo que se ha descubierto en la naturaleza. O si no hay forma de mejorar esa teoría y esas ecuaciones, pues se plantea una nueva. Y no voy a decir se tira la anterior, pero se prescinde de la anterior y se plantea una que sustituya completamente a la anterior. Y claro, tiene que explicar todo lo que la anterior explicaba, más las nuevas cosas que se han descubierto y que la anterior no explicaba. Y esto lo que se suele llamar en ciencia es cambio de paradigma, es decir, cambio de cómo ver las cosas en una teoría a cómo verlas en una nueva. Por ejemplo, un cambio de paradigma fue el paso del geocentrismo al heliocentrismo. En los antiguos, y en el siglo II Ptolomeo lo plasmó en sus famosas epiciclos, es decir, se creía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y todos los planetas y todas las estrellas giraban alrededor de la Tierra. Entonces, bueno, esta era la teoría del geocentrismo y hacía que a veces las cosas se le complicaran a los científicos de aquella época que los estudiaban, como le ocurrió a Ptolomeo. Ptolomeo empezó a estudiar cómo los planetas giraban alrededor de la Tierra y entonces se dio cuenta de que a veces iban para adelante y otras veces iban para atrás, unas veces con más velocidad y otras con menos velocidad, con lo cual hizo sus famosos epiciclos, una serie de curvas para explicar cómo aquel movimiento era, porque no había otra forma de explicarlo, es decir, una explicación muy enrevesada porque pensaban que la Tierra era el centro del universo. Esto cambió, fijaros, desde el siglo II hasta el siglo XVI, en que Copérnico dijo que no, que el Sol era el centro de nuestro sistema solar y la Tierra giraba alrededor del Sol. Es decir, al heliocentrismo, es decir, el centro de nuestro sistema es el Sol y la Tierra es un planeta que gira. Con lo cual, claro, ya las órbitas de los planetas que giran alrededor del Sol quedaron muchísimo mejor explicadas que con los famosos epiciclos de Ptolomeo. Otro ejemplo de cambio de paradigma, este aún más gordo, fue el cambio desde la ley de la gravedad de Newton, formulada en el siglo XVII, por la teoría de la relatividad de Einstein, del siglo XX. Fijaros, la ley de la gravedad de Newton era una ley muy sencilla. La fuerza de atracción de dos masas es igual, directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esto, que lo estudiábamos en el bachiller, es una ley muy sencilla de entender y muy intuitiva. Las masas, los planetas, las estrellas, pues en función de la masa y de la distancia, pues cuanto más masa más se atraen y cuanto más distancia menos se atraen. Esto parece muy intuitivo. Pero esta ley de la gravedad tenía anomalías, eso que yo comentaba antes. Por ejemplo, una de las anomalías era la órbita de Mercurio. La órbita de Mercurio hacía extraños que no lograban explicar. De hecho, pensaban que tenía que haber un planeta cercano a Mercurio, no lo encontraban, hasta que llegó la teoría de la relatividad. Pero Einstein cambió totalmente de paradigma, porque esta fórmula, que es clave y era clave,
la cambió por otro concepto, que es que la gravedad no es una fuerza directamente proporcional al producto de las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, sino que las masas, los planetas, las estrellas, etcétera, lo que hacen es deformar el espacio-tiempo realmente. Fue su teoría de la relatividad del espacio-tiempo, y entonces él lo que dice es que una masa lo que hace es deformar el espacio, y como deforma el espacio, como se ve en esta figura, los otros objetos que circulen alrededor están obligados a ir por estas deformaciones y, por tanto, trazar órbitas, como por ejemplo hacen los planetas alrededor de las estrellas, ¿no? Es decir, el cambio fue total. Ya además es un cambio que empieza a costar entender, en el sentido de que, ¿cómo? Que una masa deforma el espacio-tiempo, pues esto ya empieza a una mente normal a rechinar, es decir, esto no es. Pero resulta que esta teoría de la relatividad explicaba perfectamente lo de la órbita de Mercurio, las anomalías que tenía la órbita de Mercurio, con lo cual en pocos años fue adoptada por la ciencia como teoría, digamos, que explicaba mucho mejor la gravedad que la ley de la gravedad de Newton. Bueno, sabéis que la teoría de la relatividad de Einstein incluye de que la velocidad máxima es la de la luz de 300.000 kilómetros por segundo y ningún objeto puede ir a mayor velocidad de esa de 300.000 kilómetros por segundo, lo de aquello de la energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, es decir, metió un montón de cosas que para entonces fueron grandes descubrimientos. Y esto, como digo, fue en el siglo XIX, 1915 o por ahí, cuando la publicó. Esto fue un verdadero cambio de paradigma, es decir, de que masas se atraen a que deforman el espacio, pues esto desde luego es otra visión totalmente distinta. Bueno, como dicen en la verbena de la Paloma, las ciencias, desde luego, en el último siglo han adelantado una barbaridad. Y no lo vemos por la tecnología que ha permitido ese avance de la ciencia. Pero en las últimas décadas, y lo iremos viendo a lo largo de la charla, se están empezando a descubrir montones de anomalías, es decir, cosas que no se explican, fenómenos que vemos en la naturaleza y que no se explican, y la ciencia quizás se enfrente en los próximos años a nuevos cambios de paradigma tan fundamentales como lo de la teoría de la relatividad de Einstein. Porque desde luego, como iremos viendo a lo largo de estas dos charlas, lo fundamental del mundo que nos rodea todavía no tiene una explicación científica clara. Cómo y por qué surgieron el universo, la materia, la vida y la conciencia, por ejemplo, siguen siendo hoy cosas claves en lo que nos rodea que todavía no tienen una explicación científica clara y rotunda. Por cierto, que todas las teorías que se van creando, se van inventando para explicar los fenómenos que vemos en el mundo, intentan siempre explicar ese mundo sin acudir a un Dios creador. Antes todo se acudía a los dioses. No entiendo esto, pues es el Dios que lo está haciendo, ¿no? De hecho, a veces, y algún ejemplo pondré de ello, se plantean teorías complicadas para prescindir de Dios. Es decir, la ciencia, lógicamente, no puede decir, y esto que no entiendo es que es Dios el que lo está planteando, tiene que buscar una explicación. Pues a veces busca explicaciones tan rebuscadas que dices, bueno, esto está entrando con calzador. Entonces, a continuación voy a ir exponiendo teorías científicas y las anomalías, es decir, los misterios pendientes todavía que esas teorías no logran explicar del mundo que nos rodea. Entonces, como decía, no me da tiempo hoy a hablar de todos de los tres temas, universo, vida y conciencia. Hoy solo voy a hablar de los misterios del universo. Entonces, sin más, pues vamos a entrar.
Bueno, como dice Amaral, el universo está sobre nosotros, sobre ella. Pues vamos a ver todos los misterios que todavía no tienen explicación por la ciencia. Como siempre suelo hacer, para no perdernos, he puesto aquí un guión de todos los misterios de los cuales voy a hablar. Entonces empezaré hablando de la teoría del Big Bang, luego de si es cíclico nuestro universo, sobre la materia oscura, sobre la energía oscura, sobre la materia y la antimateria, sobre el principio antrópico y el ajuste fino de las constantes del universo, de los parámetros del universo, de si existen múltiples universos, hablaré también de los agujeros negros y acabaré esta charla con los misterios de la física cuántica. Entonces, sin más, vamos a empezar con la teoría del Big Bang, la primera que vamos a hablar. Bueno, no me he podido resistir a poner esta música de la serie de Big Bang, porque a veces, yo lo he comentado en estas charlas, que soy un fan de esta serie, es la que más me divierte con diferencia en la televisión. Y se titula eso, la teoría del Big Bang. Entonces, como vamos a hablar del Big Bang, pues era una buena introducción. Bueno, antes del siglo XX, voy a hablar de la teoría del Big Bang, antes del siglo XX se creía que el universo había sido creado más o menos como lo vemos. De hecho, se pensaba que era Dios el que lo había creado, el Dios creador de la Biblia, había creado el universo y lo había puesto tal y conforme se veía. Es decir, la ciencia pensaba que el universo era algo estático y eterno. Lo había creado así Dios y aquello era para siempre, ¿no? Pero en 1929, y estamos en el siglo XX, Edwin Hubble, este astrónomo famoso de esa época, del cual toma nombre el famoso telescopio Hubble, que anda dando vuelta alrededor de la Tierra y que ha ayudado a investigar el universo de manera impresionante, ¿no? Bueno, pues este astrónomo, desde el Observatorio Astronómico del Monte Wilson en Los Ángeles, que era entonces el que tenía los telescopios más grandes, estamos hablando de 1929, pues hizo un descubrimiento sorprendente. Observó que las galaxias no permanecían estáticas respecto a la Tierra, que era lo que se pensaba, sino que se alejaban de nosotros a una velocidad increíble. Es decir, con ese telescopio empezó a ver que las galaxias se estaban alejando de nosotros, de nuestro planeta. ¿Cómo lo dedujo esto? Pues lo dedujo por el efecto Doppler de la luz. El efecto Doppler del sonido, sabéis que es cuando se acerca el sonido, oímos más agudo y cuando se aleja más grave, porque las ondas se comprimen cuando viene hacia nosotros el tren, por ejemplo, y se alargan cuando se va el tren o el coche o lo que sea. Pero a la luz le pasa lo mismo. La luz de un objeto que se esté acercando a nosotros, una estrella que se esté acercando a nosotros, se va comprimiendo porque las ondas, al ir acercándose, se van comprimiendo, con lo cual la luz que nos llega de esa estrella o de esa galaxia que se nos acerca se desplaza hacia el rojo, es decir, la vemos más roja porque se comprime por el efecto Doppler, mientras que si se aleja se va hacia el rojo, he dicho si se acerca se va al violeta, pero si se aleja se va al rojo, porque es una onda mucho más espaciada, por así decirlo. No voy a entrar en más detalle. Es el famoso desplazamiento hacia el rojo, que hoy día está más que estudiado y más que visto y comprobado por los astrónomos, ¿no? Bueno, pues a través de esto, él vio que efectivamente las galaxias se estaban alejando de nosotros. Entonces, claro, pues miró y parece que todo el universo se estaba expandiendo. Por donde miraba, las galaxias se estaban alejando y, por tanto, parecía claro que el universo se estaba expandiendo. Claro, si el universo se está expandiendo, lo lógico es pensar, si volvemos hacia atrás, en el tiempo, hace miles de millones de años, las galaxias debieron estar más juntas. Si ahora están así, siguen expandiéndose, pues antes estarían más cercanas unas de otras y, por tanto, más pegadas. Y si rebobinamos más en el tiempo,
pues estarían tan juntas, que estarían en un punto. Esta teoría empezó a gestarse en los años 30 y años 40, sobre todo se plasmó en los años 40. Es decir, se pensó que en un pasado muy remoto, todas las galaxias estarían unidas, juntas, en un punto infinitesimal, donde estaría toda la materia y la energía muy densa, y ese punto explotó. Y esto es lo que se llamó la teoría del Big Bang. Por cierto, que el nombre de Big Bang no se lo pusieron los que definieron la teoría, se lo puso un gran astrónomo y físico, Sir Fred Hoyle, británico, que creía en el universo estacionario y decía que esto le parecía una chorrada. Y entonces, hablando en una emisora de radio, dijo, sí, esto es el Big Bang, el Gran Bang, ¿no? Y ese nombre, en plan burlesco que él puso, se estableció de tal forma que todos los científicos lo adoptaron. Y hoy se conoce como la teoría del Big Bang. ¿Y qué dice esta teoría? Pues que desde ese punto infinitesimal, donde estaba todo comprimido, al expansionarse, se crearon, fijaos, el espacio, el tiempo, la energía y la materia del universo que observamos ahora. Desde ahí, después de la explosión, no solo la materia y la energía, sino también el espacio y el tiempo. Es decir, en ese momento el espacio y el tiempo también nacieron, igual que la materia y la energía que componen nuestro universo. Esa es la teoría del Big Bang. Bueno, después de esa expansión inicial del universo, de esa explosión inicial del Big Bang, el universo se fue enfriando lo suficiente, porque claro, con esa densidad de energía, la temperatura inicial era muchísimos billones de grados en ese punto infinitesimal. Pues bueno, conforme se expandía, se iba enfriando y empezó a permitir que se formaran las partículas subatómicas y más tarde los átomos. Y nubes gigantes de hidrógeno y de helio se unieron más tarde a través de la gravedad para formar estrellas y galaxias. No voy a entrar mucho en detalle de esto porque es bastante conocido. Pero lo que sí se sabe es que en el momento del Big Bang lo que se creó fue hidrógeno y helio. No se creó oxígeno, ni nitrógeno, ni hierro, ni plomo, ni los demás elementos de la tabla periódica. Todos esos elementos se crearon muy después en las estrellas. En las estrellas, en la acción nuclear de las estrellas, se fueron creando todos esos elementos mucho más pesados que el hidrógeno y el helio. En el Big Bang solo se crearon estos, y algún poco de litio. Bueno, los cosmólogos han estimado que nuestro universo nació, es decir, explotó ese punto infinitesimal en el Big Bang, nació hace unos 13.800 millones de años, cuando todos los objetos del universo, estrellas, galaxias, todo, estaban en un punto con infinita densidad, ¿no? Esto se sabe a través de sondas que están dando vueltas alrededor de la Tierra, como la sonda WMAP de la NASA o la sonda Plan, más reciente, de la Agencia Espacial Europea. Estas estudian una serie de cosas que son como los rastros que debería haber de ese Big Bang. Los científicos empezaron a pensar, si hubo una explosión, tiene que haber rastros de esa explosión. Bueno, lo primero que habían descubierto es que el universo se expandía como una explosión, ¿no? Pero también dijeron, tiene que haber un eco de radiación electromagnética de esa explosión. Bueno, pues ese eco lo descubrieron, el llamado fondo cósmico de microondas, y que lo estudian estas sondas cada vez con más definición, de forma que se fueron explicando. Hay algunas cosas que no se explican, como por ejemplo, también se cree que hubo una especie de ondas gravitacionales en el momento de la expansión que se propagarían por todo el universo. Eso todavía no se ha descubierto, sigue siendo un misterio porque todavía no se ha descubierto. Pero en cualquier caso, la teoría del Big Bang es la más aceptada hoy día por la ciencia como la explicación del origen de nuestro universo. Pero claro, empezamos a hacernos preguntas. ¿Qué había antes de que todo el universo estuviera en ese punto infinitesimal que explotó? Pues se supone que no habría ni materia, ni energía, ni espacio, ni tiempo, porque eso se creó en ese momento. Es decir, no habría nada, y lo pongo entre comillas, nada. Pero si no había nada, ¿cómo apareció ese algo que ahora llamamos universo?
¿De qué va esto? ¿Cómo, si no había nada, aparece un universo impresionante como ahora veremos? Dios lo creó todo de la nada, tal y como relata el Génesis de la Biblia, y por tanto, como piensan la mayoría de las religiones monoteístas. Es decir, Dios creó de la nada todo este universo, y bueno, lo hizo de esa forma, explotando desde un punto, y aquello se expandió, etcétera, etcétera. Por cierto, que cuando esta teoría se puso en boga, la teoría del Big Bang, estaba de Papa Pío XII, y entonces, claro, pues hubo una gran alegría para la Iglesia Católica, porque dijeron, ¿veis cómo Dios creó el mundo a partir de la nada, etcétera, etcétera? Pero claro, esto a los científicos no les vale, lo que comentábamos antes. Los científicos tienen que pensar en algo para explicar cómo aquello se creó desde un punto infinitesimal. Y entonces lo que dicen, según la física cuántica, que antes del Big Bang habría lo que llaman el vacío absoluto, vacío cuántico también le llaman. Y ese vacío podría ser una suma de partículas y antipartículas, luego hablaré de partículas y antipartículas, de materia y antimateria, que esas partículas se crean y se destruyen al azar dando siempre un vacío absoluto. Es decir, se crea una partícula, se crea una antipartícula, se encuentran y se destruyen, con lo cual volvemos a cero. Otra creada antipartícula, volvemos a cero, se juntan, se aniquilan y volvemos a cero. Con lo cual siempre hay un cero, con lo cual el vacío pues sigue siendo vacío, por así decirlo. Pero ahí hay unas partículas que nacen y se mueren instantáneamente casi. Pero lo que dicen, porque dicen que la física cuántica lo avala, que en algún momento por azar se produjo una fluctuación en ese partículas y antipartículas. Y algunas partículas que se crearon y algunas antipartículas no se destruyeron, con lo cual empezaron a crearse y eso empezó en cascada, pum, 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 hasta ocasionar el famoso Big Bang. Es decir, todo el Big Bang surgió por lo que aquí se llama la fluctuación cuántica del vacío. Es decir, unas partículas que habría antes, en esa nada, en ese vacío, lo hablaremos. Preguntas al final. Entonces, pues bueno, eso es lo que planteaban. Pero claro, al plantear eso, pues empiezan las preguntas también. Lo primero es, desde luego, esta teoría de que partículas y antipartículas que salen al azar del y que de pronto se desbocan y que ahí quedan, pues eso es una muestra de la imaginación de los físicos, difícil de explicar y de comprender. Pero esto lo avala la física cuántica. Lo que pasa es que seguimos con preguntas, porque lo primero es explicar cómo existían partículas en ese vacío antes de que se originaran en el universo. Las partículas, los electrones, los positrones, que serían los que aparecerían en aquel momento, en ese vacío cuántico, se crearon con el universo, que es cuando se creó la materia. Luego, antes, ¿por qué existían? ¿Existían entonces antes o no existían? Pues esto es una pregunta que todavía no tiene explicación, no tiene respuesta. Además, suponiendo que esa fluctuación en ese vacío se produjera, ¿por qué se produjo? ¿Qué es lo que hizo que aquello se empezara a descabalar todo y que no se destruyeran esas partículas y antipartículas? Pues no se sabe. ¿Y cómo pudo originar este inmenso universo, ese descabale total de partículas, crear un universo tan impresionante como ahora lo veremos? Pues no se sabe. Y, por cierto, si ocurrió en aquel momento, ¿por qué no ha habido más fluctuaciones en nuestro universo? Que tenemos un montón de vacíos por ahí. ¿Por qué en medio de un vacío de eso, ¡plum!, no hay un Big Bang? Es decir, una fluctuación y aparece. Pues tampoco lo ha habido, o por lo menos que se sepa no lo ha habido. Es decir, son preguntas que no tienen respuesta. Es decir, esto sigue siendo un misterio. Y vamos a ver este inmenso universo que nació de ese punto infinitesimal. Bueno, tras ese supuesto Big Bang, el universo fue evolucionando a lo largo de esos 13.800 millones de años que dice que tiene el universo de edad,
y se fueron creando pues las galaxias como nuestra Vía Láctea, la galaxia nuestra, las estrellas como nuestro Sol, los planetas como nuestro planeta Tierra, satélites como nuestra Luna, entre otras muchas estructuras cósmicas. En el informe que yo os mandaré por email, pues ahí hablo de bastantes más estructuras cósmicas y hoy solo hablaré, por ejemplo, de los agujeros negros, como he comentado al principio. Bueno, nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, a la que pertenecemos, que es una galaxia en espiral, contiene, al parecer, dicen unos 100.000 millones de estrellas, aunque hay científicos que dicen que ahí puede haber hasta 400.000 millones. ¿Por qué? Nuestra galaxia está en un plano, nuestro Sol y nuestro planeta están en una de las ramas de esas espirales, y claro, todo lo que veamos en el plano más allá del centro es muy difícil de comprobar y de verificar lo que hay ahí, con lo cual, por eso, hablan entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas, es decir, una bestialidad de estrellas como nuestro Sol, o más grandes o más pequeñas, pero una bestialidad de estrellas. Pero es que además en la totalidad del universo observable se estima que hay al menos 100.000 millones de galaxias como nuestra Vía Láctea, o más pequeñas o más grandes, es decir, estamos hablando de algo verdaderamente inmenso, algo bestial, o sea, no inconmensurable para nuestra mente, vamos. Pensemos que todo nació de un puntito, que ese es el misterio. Bueno, el universo visible, el límite desde la Tierra, es decir, lo que vemos con nuestros telescopios y nuestras sondas espaciales, está a 46.500 millones de años luz. Ya sabéis que el año luz es una medida de distancia, no es de tiempo. El año luz es la distancia que recorre la luz a 300.000 kilómetros por segundo en un año. Son un montón de millones de kilómetros. Bueno, si vemos a nuestro alrededor a 46.500 millones de años luz de distancia, pues se supone que vemos en un diámetro de 93.000 millones de años luz, ¿no? Es el diámetro de lo que vemos, del universo visible. Pero claro, la pregunta es, si el universo solo tiene 13.800 millones de años y la luz va a 300.000 kilómetros por segundo, ¿cómo es posible que haya recorrido más de esos 13.800 años luz? Esto es un poco una contradicción. Bueno, pues la respuesta a ello es que el universo se expande, pero no es la materia la que se separa. Ya hemos dicho que los objetos no pueden ir a mayor velocidad de la luz. Entonces, ¿cuál es la explicación? Que no es que se separen los objetos con velocidad, separándose las galaxias, como hemos dicho, es que lo que se infla es el espacio que hay en medio de la galaxia se va inflando. Se pone el ejemplo del globo. En este globo estos dos puntitos están aquí separados a esta distancia, cuando inflo más el globo pues están separados estos, pero realmente los objetos no han viajado, sino que ha sido el globo el que ha ocasionado, es decir, el espacio es lo que se infla dentro del universo, ¿no? Y dicen que lo puede hacer a mayor velocidad que la luz, puesto que ahí no hay límite, no es un objeto que va a velocidad máxima de 300.000 kilómetros por segundo, sino que es el espacio que se infla. Y como digo, lo puede hacer a mayor velocidad que la luz, por eso se explican estas cifras tan extrañas, ¿no? Pero claro, la pregunta a todo esto es ¿por qué se expande el espacio? ¿Qué es lo que hace que el espacio se infle? Pues esto sigue siendo un misterio, esto no tiene explicación. Y hablaré más después de esta expansión. Bueno, conocemos el tamaño del universo visible desde la Tierra, en un radio de 46.500 millones de años luz, pero es imposible conocer el tamaño exacto de todo el universo ni su forma. Muchos científicos dicen que el universo es finito, aunque otros dicen que infinito. Hay más que dicen que es finito, es decir, tiene límites. Además, el universo se está expandiendo, con lo cual el tamaño se estará aumentando, se supone. Pero claro, si el universo es finito, ¿dónde está su centro? Si nos desplazamos 20.000 millones de años luz más allá, veremos otros 46.500 millones de... Pues esto no se tiene ni idea, en este momento es una pregunta. ¿Y qué hay más allá? Si es finito, ¿qué hay más allá? En el borde detrás de ese universo que hay, pues tampoco se tiene ni idea. Estos son los misterios que todavía no tienen explicación. Bueno,
esta inmensidad de universo, nacido supuestamente de un punto infinitesimal, sigue siendo un completo misterio, como veis por las cosas que he ido relatando. Bueno, pues vamos a seguir con más misterio, ya vamos a ver si es cíclico nuestro universo. El universo, dicen algunos científicos, que puede ser cíclico. Esto quiere decir que nacería en un Big Bang, se expandiría y finalmente se volvería a contraer en lo que llaman un Big Crunch, un Big Crunch, para volver a empezar un nuevo ciclo, pues como pinta esta imagen. Es decir, aquí habría un Big Bang, empieza a inflarse, a expandirse, y llega un momento, por la supuesta atracción de gravedad de la galaxia, en que se para, como cuando yo tiro una piedra hacia arriba, que se para y vuelve otra vez. Pues se supone que eso debería ocurrir. Es decir, llega un momento en que la fuerza de atracción de las galaxias hace que se vaya encogiendo, hasta llegar a un punto infinitesimal que de nuevo vuelve a explotar en un Big Bang, ¿no? Bueno, y esto ocurriría, pues como veis, siempre. Es decir, esto significa que el universo podría haber existido siempre, por tanto la materia y la energía serían eternas, con infinitos ciclos de expansión y contracción. Es decir, esto es la teoría del universo cíclico. Claro, esta hipótesis salvaría a los científicos que piensan que no es necesario recurrir a un Dios creador para explicar el origen del universo en el Big Bang, porque el universo, como es eterno, pues siempre ha estado allí. Se contrae, se expande, se contrae, se expande, pero allí siempre ha estado, ¿no? Pero claro, el problema es que para la ciencia es muy difícil explicar esto de eterno, porque esto de siempre que haya estado allí, cómo empezó, esto no tiene muy buena explicación. Pero además hay otro problema, y es que actualmente se observa que el universo se está expandiendo a toda pastilla, a una velocidad acelerada, es decir, cada vez se expande más velozmente y más aceleradamente. Con lo cual, ese Big Crunch, ese que de nuevo vuelvan otra vez a colapsarse la galaxia y a juntarse en un punto, hoy por hoy no tiene pinta ninguna. Por eso estamos lejos de explicar o de demostrar que el universo sea cíclico. O sea, sigue siendo una teoría que está ahí, pero todavía no tiene explicación. Resumiendo, ¿cómo desde un punto infinitesimal se pudo crear este inmenso universo de millones de galaxias y millones de estrellas? ¿Por qué se expandió el universo? ¿Será cíclico nuestro universo? Pues estas son preguntas que no tienen respuesta. Seguimos con más misterio y vamos a hablar ahora de la materia oscura. Bueno, los astrónomos con sus telescopios pueden detectar todos los objetos que emiten luz o absorben luz. Las estrellas, las galaxias, todos los objetos o que reflejan luz, los pueden detectar con sus telescopios. Luz o otra radiación electromagnética, rayos X, rayos gamma, rayos infrarrojos, los que sean, ¿no? Es decir, lo que se ve lo podemos detectar con nuestros telescopios o nuestras sondas espaciales, ¿no? Pero también podemos detectar los objetos que interactúan gravitatoriamente con otros objetos. Por ejemplo, las órbitas de algunos de los planetas del sistema solar tenían anomalías y se pensó que había otros planetas más fuera del sistema solar y efectivamente eso hizo que los científicos empezaran a mirar hasta descubrir esos otros planetas. Es decir, los objetos interactúan gravitatoriamente, con lo cual vemos un movimiento y decimos, pues por aquí debe haber otro objeto que interviene en ese movimiento que estamos viendo, ¿no? Es decir, vemos los objetos porque emiten luz o porque se mueven a través del movimiento que implica la gravedad. Pero en 1975, y como veis, esto estamos hablando de reciente, se descubrió que los brazos de la galaxia en espiral, y esta es una galaxia en espiral, concretamente como nuestra Vía Láctea, la de nuestro Sol, y además es igual, que es una galaxia en espiral barrada como esta. Bueno, pues esta tiene brazos, como veis, y esto gira. Y entonces lo que se descubrió es que estos brazos giran alrededor del centro de la galaxia a una velocidad impresionante, mucho mayor de la que le correspondería por la masa que se observa de esa galaxia. Esos espirales, esos brazos giran a mucha velocidad. Con lo cual, claro, con esa velocidad de giro, las galaxias se empezarían a desperdigar y a tirar las estrellas hacia afuera, desperdigándose
una a una, un brazo tras otro brazo, ¿no? Pero no lo hacen. Entonces, claro, pues dicen, ¿cómo es posible que esto gire a tal velocidad y no se desperdigue? Pues entonces empezaron a pensar en que había algún tipo de materia en medio de la galaxia que sujetaba a las estrellas, que las sujetaba con la gravedad y aquello giraba, pero como estaban sujetas por la gravedad, pues no se desperdigaban. Bueno, esa materia es lo que hoy se conoce como materia oscura. Es ese misterioso tipo de materia que no se detecta mediante procesos asociados a la luz o a otras ondas electromagnéticas, es decir, no las vemos, no la apreciamos, no se puede ver con nuestras sondas y telescopios, pero sí que tiene efectos gravitacionales, es decir, sí hace que los brazos de la espiral se contengan y no se desperdiguen. Luego, sí que tiene un efecto gravitacional sobre toda la galaxia. Y de hecho, lo que se piensa es que, ya se conoce, que aquí, como veis, este halo de materia oscura está alrededor de la galaxia y es lo que sujeta todos los brazos para que no se desperdiguen, a pesar de que van a una velocidad impresionante, ¿no? Bueno, pues esta es la materia oscura. Se calcula que el 85% de nuestro universo de la materia de nuestro universo es materia oscura. El 15% restante es la materia que conocemos, de la materia de la que están hechas las estrellas, las galaxias y que estamos hechos nosotros, no los planetas y los seres vivos. Bueno, desde luego, como se ve, esa misteriosa materia oscura es la que más abunda en el universo y, de hecho, hoy se sabe que ha sido clave en la evolución del universo. Si esa materia oscura no se hubiera creado supuestamente en el Big Bang, que se supone que se creó también en el Big Bang, las galaxias se hubieran creado de otra forma, es más, y dicen que posiblemente la vida no se hubiera producido en nuestro universo. Es decir, ha sido clave en la evolución del universo. Bueno, el universo se compone de esto. Como veis aquí, esto es lo más reciente que se ha publicado por la sonda Planck, esta que hemos comentado antes. Hay un 5% de materia ordinaria, la que conocemos, de la que estamos hechos planetas, galaxias, etcétera, y estrellas, que como veis es 4,9 exactamente. El 27%, como 5 veces más en materia oscura, es esta de aquí, que sería el 26,8 más exactamente, pero hay también otra energía, la energía oscura, que compone el 68,3, que ahora comentaré de qué va, ¿no? Pero, de momento, lo que tenemos aquí es una materia que no tenemos ni puñetera idea de qué va. Es decir, vemos cómo actúa sobre las galaxias, vemos que hay un montón de esa materia en el universo, pero no sabemos de qué partículas está compuesta, cuál es su estructura, de todo eso no se tiene ni idea. Y como, insisto, es un 27% de nuestro universo. Pero es que se han descubierto más cosas recientemente sobre esta misteriosa materia oscura, porque inicialmente se pensaba que, bueno, actuaba por gravedad y poco más. Eran partículas extrañas que actuaban con la gravedad y poco más. Pero es que en 2014 esta universidad de Minnesota descubrió que la materia oscura interacciona consigo misma. Se pensaba que solo interaccionaba con la gravedad. Y ello empieza a hacerles pensar a los científicos de que haya nuevas fuerzas en nuestro universo que actúen con gran intensidad sobre la materia oscura, pero que apenas afectan, si es que lo hacen, a la materia ordinaria, a la materia de nuestras galaxias y de nuestras estrellas. Es decir, que esa materia oscura tiene que tener algo dentro, aparte de la gravedad, que hace que interaccione entre ella misma. Lo cual se ha comenzado a considerar que esa materia oscura es compleja, es decir, se compone de partículas extrañas, desconocidas para nosotros, pero que interaccionan entre ellas, aparte de por la fuerza de la gravedad, por otro tipo de fuerzas totalmente desconocidas. Y además sería materia oscura compleja que podría formar quizás otro mundo intercalado con el nuestro. De hecho, algunos científicos dicen, y podría haber planetas, galaxias, estrellas, planetas, y seres vivos de materia oscura que nos estén observando con sus telescopios a los que vivimos en la materia ordinaria, ¿no? Bueno, estos son fabulaciones, lógicamente.
Bueno, en definitiva, sobre la materia oscura no se tiene ni idea. Resumiendo, ¿qué partículas y fuerzas esconden la materia oscura? ¿Formará otro mundo paralelo al mundo de la materia ordinaria en el que vivimos los humanos, en el que nuestro mundo, será, y alguna vez lo he comentado ya aquí en otra charla, el famoso mundo astral del hinduismo o el mundo espiritual de las religiones? Bueno, esto estoy fabulando y especulando, pero bueno, iguales. Vamos a seguir con más, y vamos ahora a la energía oscura, más misterios. 1998, estamos hablando de hace 2 décadas, ni siquiera, se descubrió que el universo se está expandiendo a más velocidad que nunca. Ya se sabía que el universo se estaba expandiendo desde el Hubble, desde el astrónomo aquel en 1929. Pero es que lo que se pensaba, que el universo se tendría que estar desacelerándose por la atracción de las galaxias, de la fuerza de la gravedad de las galaxias, parándose, como esto que yo decía, de la piedra que tiro para arriba y que se va parando hasta volver a caer, pues se ha observado todo lo contrario, que es que se está acelerando su expansión y las galaxias distantes se van separando a más velocidad según se alejan unas de otras, es decir, movimiento acelerado. Cuanto más lejos, más acelerado aquello va y más se separan con muchísima más velocidad, desde luego más que la velocidad de la luz. Os recuerdo que lo que se infla es el espacio. Y esta es la teoría del Big Rip, del gran desgarramiento de nuestro universo. Y esto ya está más que comprobado. Es decir, se descubrió en 1998 y está más que comprobado. Pero es que además se ha descubierto que esta expansión acelerada empezó hace 6.000, 8.000 millones de años. Es decir, no fue desde el principio, sino que en un determinado momento, ¡boom!, el universo empezó a expandirse a toda pastilla, cada vez más acelerado, más acelerado, más acelerado. Lo cual, lógicamente, pues deja perplejos a los astrónomos y a los astrofísicos, ¿no? Aquí tenéis un dibujo. Primero, desde el Big Bang, pues hubo una expansión importante, luego hubo una expansión normal y en un determinado momento, hace 8.000 millones de años, ¡boom!, empezó a expandirse el universo de una forma impresionante, ¿no? Pero ¿cuál es la causa de que esto se expanda? Y además de que sea desde hace unos 8.000 millones de años. Bueno, pues se aventura que es una energía que se le llama oscura porque es desconocida, igual que comentábamos con la materia oscura, que sería un tipo misterioso de energía que produciría una fuerza repulsiva. Gravitatoria y repulsiva parece que es contradictorio, porque la gravedad la entendemos como atractiva, pero a lo mejor hay una gravedad repulsiva, por eso a veces utilizan esta fuerza gravitatoria repulsiva, es decir, hay algo que está separando, haciendo que las galaxias se separen unas de otras cada vez a más velocidad. Y esta es la fuerza que hay de esa separación, que calculando cómo se van separando y a la velocidad, han calculado la cantidad de energía repulsiva que tiene que haber. Y, como antes ponía en es de un 68,3 de nuestro universo, es decir, muchísima fuerza, muchísima energía hay en nuestro universo que hace que éste se esté separando, que hace que separe las galaxias, ¿no? Es decir, constituye un 68% de la composición del universo esta energía oscura. El 32% ya vimos que era la materia ordinaria, que era el 5%, y la materia oscura, que es el 27%, ¿no? En definitiva, esto de la energía oscura sigue siendo un misterio total. No se tiene ni idea de qué va esto. Pero claro, si el universo se está expandiendo de forma acelerada, llegará un momento en el que no podremos contemplar ninguna galaxia salvo la nuestra. Es decir, se están alejando tanto las galaxias que al final no nos va a llegar la luz ni la radiación electromagnética de esa galaxia. Con lo cual nos van a empezar a desaparecer todas las galaxias de nuestro universo. Claro que no sabemos si esa expansión se frenará en algún momento. Si hace 8.000 millones de años empezó a expandirse, ¿por qué no se va a frenar dentro de 100 años? Por poner un ejemplo tonto. Es decir, no sabemos. Pero claro, todo esto significa que el no entender cómo se va a comportar el universo, no sabemos cuál será su futuro. No se tiene ni idea de cómo se va a comportar en el futuro nuestro universo.
claro que esto del futuro del universo a los humanos nos da lo mismo porque no vamos a estar aquí seguro, totalmente seguro, vamos. Pues vamos a seguir con más misterios del universo, materia y antimateria. Bueno, la materia que conocemos, como bien sabéis, está formada por moléculas y está por átomos. Los átomos tienen un núcleo pesado formado por protones y neutrones, que está aquí, y alrededor del cual orbitan los electrones, que son muy ligeros. Orbitares que están alrededor, no orbitar de la forma como los planetas alrededor del Sol. Bueno, los protones tienen carga eléctrica positiva, los neutrones no tienen carga, son neutros, y los electrones tienen carga eléctrica idéntica a la del protón, pero negativa, con lo cual los átomos son eléctricamente neutros. Los electrones son partículas simples, quiere decir que no se pueden partir en trocitos más pequeños, por lo menos hasta donde se sabe ahora, pero sin embargo los protones sí que se pueden partir en trocitos más pequeños. De hecho, tanto los protones como los neutrones están formados por tres partículas más pequeñas que son los quarks. Los quarks son elementales, es decir, en el sentido de que no se pueden partir, aunque piensan muchos que sí, que se podrán partir, y con el acelerador de partículas de Ginebra, el LHC, a lo mejor se parten, pero de momento esto es lo que hay. Y los quarks los hay de dos tipos, el up y el down, en inglés, arriba y abajo, ¿no? De hecho, el protón es up, up, down, y el neutrón es up, down, down. Estos están en el núcleo y el electrón está alrededor. Bueno, los quarks, como digo, son los que componen los protones y los neutrones. Y solo hay 4 partículas elementales que componen nuestro universo, la materia que conocemos y que nos rodea, que son los 2 quarks, el up y el down, el electrón y el neutrino. Ahora hablaré del neutrino. Son estas 4 partículas, los 2 quarks, el up y el down, el electrón y el neutrino, que por cierto se le llama a todas ellas fermiones. Aquí los físicos no hacen más que inventar palabrotas, que es lo típico de toda ciencia, ¿no? De toda disciplina, diría yo. Bueno, el neutrino, que no habíamos hablado de él, el neutrino aparece, por ejemplo, en las reacciones nucleares del Sol. De hecho, en nuestro Sol aparecen billones de neutrinos que continuamente salen de él, y de hecho, fijaros en esto, 65 millones de neutrinos nos están traspasando la uña de un dedo cada segundo, es decir, hay millones y millones, pero son partículas pequeñitas que casi no tienen masa ni carga eléctrica, por eso de neutrino, y se mueven cercanos a la velocidad de la luz, y son muy difíciles de detectar. Costó mucho tiempo detectarlos experimentalmente, ¿no? Bueno, en definitiva, estas son las 4 partículas elementales, los 2 quarks, up y down, el electrón y el neutrino, que componen la materia conocida, la materia de nuestro universo, las galaxias, las estrellas, los planetas, etc. Bueno, pero ¿cómo interaccionan estas partículas entre ellas? Pues interaccionan mediante 4 fuerzas que consideran que son fundamentales porque creen que no hay ninguna más de fondo, por así decirlo, que son la fuerza de la gravedad, la de las masas que se atraen, la fuerza electromagnética, la electricidad y el magnetismo, la fuerza nuclear débil, que está a nivel del núcleo atómico y que es la causante de la radioactividad, de que los núcleos de los átomos se partan y todo ese tipo de cosas, y la fuerza nuclear fuerte, que es la que hace que los protones y los neutrones estén pegados en el núcleo sin estallar ninguno. Fijaos que los protones son positivos, con lo cual si se meten en el núcleo tenían que estar repeliéndose, pues esta fuerza los hace mantenerse dentro del núcleo, ¿no? La fuerza nuclear fuerte. Bueno, estas fuerzas o interacciones se manifiestan mediante otras partículas. Las 4 partículas de materia que he hablado eran materia, ahora estas son de fuerza, son partículas de fuerza, y se llaman bosones. Y son 4, porque una es de la gravedad, otra es de la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. De hecho, el bosón de la fuerza electromagnética se llama fotón, el de la fuerza nuclear fuerte es gluón, el de la gravedad aún no descubierto se llama gravitón, y los de la fuerza nuclear débil se conocen por las letras WZ. Es decir, tenemos 4 partículas de materia, 4 partículas de fuerza. Pero he dicho que el gravitón no se ha descubierto todavía, y además parece que no hay visos de descubrirlo, por lo menos con lo que
con la idea que se tiene ahora, con lo cual a veces le dan una vuelta a ver si esto no está bien o hay algo que no cuadra en esto, porque todo esto de las partículas y de las fuerzas se plasma en lo que se llama el modelo estándar de la física de partículas, que se definió en los años 70, y aquí están las 4 partículas de nuestra materia, de la materia ordinaria, el quark-up, el down, el electrón y el neutrino, y aquí están los bosones, el fotón, los de la fuerza nuclear débil, o de la fuerza nuclear fuerte. Aparece también el bosón de Higgs, que no voy a entrar en detalle de él. Por cierto, en el informe que yo os mandaré esto está mucho más detallado, por descontado. Hay mucha más detalle de todo esto. Bueno, aparecen aquí estas 2 columnas que son fermiones también, es decir, son quark, estos 2 son quark, como dice aquí, y estos son leptones. Estas son partículas que no forman parte de la materia ordinaria, de la que nos rodean, de nuestras galaxias, nuestras estrellas, nuestros planetas. Aparecen en reacciones nucleares o en los grandes aceleradores como el LHC de Ginebra, pero conforme aparecen, ¡boom!, se destruyen, o sea, desaparecen, con lo cual no pueden formar materia, y por eso solo la materia ordinaria está formada por estas 4 que ya hemos descrito. Pero claro, este modelo estándar de partículas no tiene en cuenta ni los supuestos gravitones, que hasta ahora no se han descubierto, ni la materia oscura, ni la energía oscura de la que hemos hablado antes, que es el 75% de nuestro universo, con lo cual está claro, y mucha gente lo dice, es que esto habrá que redefinirlo por completo en algún futuro, conforme se vaya descubriendo qué es la materia oscura, la energía oscura, etcétera, etcétera. También existe la antimateria, qué mal voy. Todas las partículas tienen su correspondiente antipartícula, que no existe en el mundo real, pero a veces aparece en reacciones energéticas, en los grandes aceleradores o en las estrellas, ¿no? Son idénticas a sus correspondientes partículas, pero con carga eléctrica opuesta. Por ejemplo, el electrón tiene su antipartícula positiva, este es negativo, partícula, que es el positrón. O el protón, que es positivo, tiene el antiprotón, que es negativo. El neutrino, como no tiene carga, lo que cambia es el spin, y no voy a entrar ni mucho menos en detalle de eso. Pero cuando una partícula de materia se encuentra con su antipartícula, se aniquilan y se convierten en energía. Por ejemplo, un positrón con un electrón, si se encuentran, se destruyen y emiten radiación. Realmente emiten fotones, rayos gamma, la mayor parte de ellos. Bueno, pero se dice que la teoría del Big Bang dice que se creó en el momento del Big Bang tanta materia como antimateria, es decir, tantas partículas como antipartículas, pero nuestro universo solo está hecho de materia, no de antimateria. No hay antimateria nada más que esto que se crea fugazmente en los aceleradores o en las estrellas, ¿no? ¿Dónde está la antimateria que se creó inicialmente en el Big Bang? Pues hay teorías que le dan vueltas a esto, pero hoy por hoy esto sigue siendo otro misterio de nuestro universo. Si ignoramos lo que son la materia y la energía oscura con sus partículas y fuerzas fantasmas, que suponen un 95% del universo, ¿cómo podemos asegurar que las teorías ampliamente aceptadas sobre la materia, sobre el origen y evolución del universo, son correctas? Pues bueno, de alguna forma es lo que yo decía al principio, es lo que se tiene hasta ahora. Probablemente en el futuro, conforme se vayan descubriendo nuevas, habrá que tirar las teorías y hacer una nueva o ampliarlas, ¿no? Más misterio, el principio antrópico y el ajuste fino de las constantes. Vamos a ver de qué va esto. Otro enigma del universo es el ajuste fino de las constantes físicas del universo, de los parámetros del universo. Más de 40 parámetros constantes del universo tienen valores tan críticos que si son un poco mayores o un poco menores, harían imposible la vida, al menos en nuestro planeta Tierra, que es el que conocemos donde hay vida, ¿no? Es decir, el universo parece diseñado para que sea posible la vida. Está tan ajustado, por eso lo del ajuste fino, y esto es lo que se conoce como principio antrópico, porque esto es lo que ha permitido que existamos los seres humanos. Algunos ejemplos de este ajuste fino. Si la fuerza nuclear fuerte que une los protones y neutrones en el núcleo
variara en tan solo un 0,5%, no se podrían crear elementos químicos, ni el hierro, ni el oxígeno, ni el nitrógeno, y por tanto no habría vida. Si la masa del neutrón hubiese sido solo el 0,15% mayor de lo que es, las estrellas no podrían producir helio a partir de hidrógeno, por lo tanto no habría ni carbono, ni oxígeno, ni vida. Si la masa del protón fuera apenas 0,2% mayor de lo que es, los átomos serían inestables y por tanto no habría átomos que compusieran la vida, los seres vivos. Si la fuerza de gravedad variara por tan solo una parte en 10 elevado a 40, fijaros que esto es infinitísimamente pequeño, ¿no? Las estrellas no podrían formarse, si no se forman estrellas no habría planeta y por tanto no habría vida. Es decir, el ajuste es tan perfecto que ha permitido que la vida aparezca. Bueno, el ajuste fino del universo que ha permitido que existamos los seres humanos que observamos este universo y nos hagamos preguntas sobre ello, nos obliga a hacernos esta pregunta: ¿por qué este ajuste fino? Volvemos a lo de siempre. Para los creyentes el ajuste fino no es más que un regalo providencial de su Dios creador para permitir el desarrollo de la vida y de los seres humanos, que los seres humanos es, según la Biblia, el culmen de la creación, ¿no? Pero claro, para la ciencia esto no es una explicación, para la ciencia sigue siendo un misterio. Lo que pasa es que ese misterio lo tratan de solucionar con esto que vamos a ver ahora, lo de los múltiples universos. Como hemos dicho, el principio antrópico plantea que nuestro universo está perfectamente ajustado para que la vida y los seres humanos hayan aparecido en este universo y que nosotros, los seres humanos, podamos ver este universo. Pero para evitar atribuir a Dios la creación y el ajuste fino de nuestro universo, bueno, es una forma de hablar, para atribuir a Dios, los cosmólogos prefieren creer que nuestro universo es uno entre infinito número de universos, es decir, hay muchos universos, cada uno de su padre y de su madre, parecidos o no parecidos al nuestro, muy diferentes, como pinto en los globos aquí, que es lo que se llama el multiverso, cada uno de los cuales posee leyes y constantes diferentes. Y, oh misterio, ha dado la casualidad de que existimos en aquel universo que cuenta con las condiciones adecuadas para nosotros. Lógicamente, parece razonable. Pero claro, con esto ya dicen, bueno, este se ha ajustado por puro azar, pero hay millones y millones de otros universos que tienen unas constantes y unas características que no permiten la vida, pero bueno, pues, o sí, pero me refiero que nosotros estamos en uno de esos miles y millones de universos que existen, o que podrían existir. Claro, todos esos universos no los podemos ver, ni los podremos ver nunca, al menos es lo que dicen los científicos, porque están fuera de nuestro universo, supuestamente más allá de los límites que yo comentaba que podría tener nuestro universo. Bueno, esto de los universos múltiples lo contemplan teorías como las teorías de cuerda y la teoría M, que estas plantean la existencia en nuestro universo de hasta 11 dimensiones. Las dimensiones de nuestro universo, según la teoría de la relatividad, son las 3 espaciales y el tiempo, que sería la cuarta. Pues estos dicen que no, que en nuestro universo hay un montón de teorías de cuerdas que se tratan de unificar en la teoría M, dicen que tiene 11 dimensiones, pero hay un montón de dimensiones tan pequeñitas, que no hemos sido capaces de apreciarlas. Y probablemente nunca seremos capaces de apreciarlas. Estas teorías son las que tratan de convertirse en las llamadas teorías del todo, TOE en inglés, unificando, por ejemplo, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, que son incompatibles. Una habla de los objetos grandes, estrellas, galaxias, planetas, y otra de las partículas atómicas. Y no se llevan bien esas dos teorías, y es algo de los que tiene a los científicos bastante incómodos, ¿no? Pero bueno, todas estas teorías de las 11 dimensiones actualmente son inverificables. Y en mi opinión, y esta es mi opinión, lógicamente, es otra forma de plantear teorías complejas como la de los epiciclos de Ptolomeo, para intentar explicar lo que observamos. Yo pienso, y creo que seguro que en algún futuro llegaremos a teorías más sencillas de entender, porque es que estas teorías han tenido que inventar matemáticas nuevas para plasmarlas, porque son complejísimas matemáticamente, estas teorías de cuerdas o las teorías M. Sigamos con más misterios del universo. Bueno, parece que me estoy encarrilando. Agujeros negros. En 1967, este físico famoso, John Wheeler, acuñó el término agujero negro para designar el objeto creado por la implosión de una estrella. Una estrella se le va agotando el hidrógeno del helio y
al final se queda sin combustible, primero crece y después se encoge y se va encogiendo hasta que ocupa un lugar muy pequeño. Pero claro, toda la materia que tiene esa estrella, en ese lugar tan pequeñito, tiene una gravedad tan intensa, que atrae todo lo que está alrededor de él o lo que quisiera salir de esa masa tan pequeñita. Por ejemplo, la luz. Los fotones de la luz también los atrae la gravedad. La gravedad también modifica las trayectorias de la luz. Pero en este caso, si surgiera un rayo de luz de esa estrella pequeñita que tiene tanta gravedad, lo que hace ¡bum!, es volver otra vez porque lo atrae de nuevo, con lo cual los rayos de luz no pueden escapar y por eso se habla de agujero negro, porque no emite nunca luz. Es por eso el nombre que le dio este hombre, John Wheeler. Es más, cualquier objeto que se aproximara, como tiene tanta intensidad gravitatoria, sería absorbida hacia el interior. Se dice al interior por eso del agujero, pero tampoco se sabe muy bien qué es lo que hay dentro. Donde la densidad de la materia es infinita o es tendiendo a infinito, es decir, cada vez va cogiendo más materia y metiéndola en el agujero, que aquello cada vez tiene una intensidad gravitatoria cada vez mayor. Se cree que todas las galaxias albergan un enorme agujero negro en su centro. Por ejemplo, nuestra galaxia, la Vía Láctea, se piensa que en su centro tiene un agujero negro que tendría una masa como 4 millones la masa del Sol. No se sabe muy bien, porque vuelvo a decir lo que antes decía, nuestra galaxia está en un plano, nosotros estamos en un brazo, con lo cual lo que hay en el centro y en los otros lados nos cuesta mucho verlo o apreciarlo, se intuyen, ¿no? Bueno, en 2016 se descubrió, en mayo, un agujero negro con una masa de 3.000 millones de veces la del Sol, o sea, esto tiene una intensidad gravitatoria que todo lo atrae, todo lo que pasa por alrededor lo atrae, no solo la luz. Bueno, los agujeros negros son negros porque no emiten luz, se ven negros, lo que hay dentro no se puede ver. Pero sí se observa la materia que van engullendo, y fijaos en este esquema de aquí. Esto sería una estrella y aquí hay un agujero negro. Entonces, la intensidad gravitatoria del agujero empieza a tirar del material de la estrella, arrancándole jirones de material que, claro, para meterse en su interior va dando vueltas, y al dar vueltas cada vez a más velocidad alrededor del agujero, emite radiaciones, normalmente rayos X, pero también otros tipos de radiaciones, como gamma o luminosos, ¿no? Es decir, a través de esto es como podemos intuir que aquí en medio hay un agujero negro, porque el agujero como tal no lo podemos ver porque no emite luz. Pero claro, no se sabe cómo van evolucionando, se sabe que van metiendo cada vez más materia, la materia se va metiendo en el interior, la gravedad va tendiendo a infinito, la masa se concentra en un minúsculo espacio, cada vez más pequeño. ¿Qué pasa con eso? Pues algunos físicos han sugerido la idea de que un agujero negro podría tener una salida, poco como se ve aquí, que le llaman agujero blanco, por donde toda la materia que engullen sería expulsada, bien a otra región del universo, lejos, o a otro universo, de esos universos múltiples que tenemos. ¿A través de dónde? Pues bueno, lógicamente es una especulación porque no se sabe dónde. Pero bueno, son especulaciones porque, como digo, esto sigue siendo un enigma. Es decir, los agujeros negros siguen siendo uno de los grandes misterios del universo, pero se sabe que existen y cómo funcionan más o menos, pero no por dentro cómo funcionan. Bueno, pues acabamos con los misterios del universo y hablamos de los misterios de la física cuántica, del mundo de las partículas atómicas. Bueno, en las últimas décadas se ha ido descubriendo el comportamiento del mundo de las partículas atómicas, que es extraño, muy extraño e incomprensible para nuestras mentes. Es algo que no nos cuadra a nosotros, que estamos acostumbrados a ver nuestro mundo que nos rodea. Y vamos a ver algunos de estos comportamientos extraños. Por ejemplo, dice, las partículas cuánticas están en todas partes. En su estado original, las partículas no están en un lugar, en un instante dado, sino que están en todas partes, en el espacio y en el tiempo. Es decir,
una partícula no está aquí, sino que puede estar en cualquier sitio. Y lo que hay es más probabilidad, por ejemplo, de encontrarla aquí que de encontrarla aquí. Pero si yo la miro, igual la encuentro aquí, aunque tenga menos probabilidad. Es decir, pueden estar en cualquier sitio del universo, por decirlo de alguna forma exagerada, ¿no? La observación o medida, otro comportamiento, afecta a los resultados de la medida de esas partículas atómicas, lo llamado el efecto observador. Solo cuando las partículas son observadas o medidas se definen sus características, porque antes existían en diversos estados al mismo tiempo. Solo cuando yo me fijo en ellas, entonces cuando dicen, soy una partícula y tengo estas características. Pero no se pueden medir todas las características de esa partícula a la vez. Cuando medimos una, por ejemplo, su posición, otra se hace borrosa. Es el mundo de lo borroso de las partículas, del mundo cuántico, de las partículas atómicas. Por ejemplo, no se puede medir la velocidad. Es decir, si mido una cosa, la otra se hace borrosa y no la puedo medir. Claro, todo esto en un mundo clásico como el que nos rodea, pues esto es de locos, esto no es un comportamiento extrañísimo. O el entrelazamiento cuántico, del cual yo he hablado en alguna charla aquí más de una vez. Cuando dos partículas han estado en contacto, se mantienen conectadas, no importa lo lejos que viaje una de la otra. Una puede ir a un extremo del universo y la otra va a otro extremo. Yo afecto a esta y la otra se entera instantáneamente. ¿Cómo? No se sabe, porque en teoría se tendrían que comunicar a la velocidad de la luz, pero no instantáneamente. Y si una está en un extremo del universo y la otra en otro, sería imposible. Pero esto se ha comprobado experimentalmente y es así, ¿no? Es decir, parece que esas partículas quedan conectadas de alguna forma extraña, de forma que si yo toco a una, la otra se entera automáticamente. De locos también. Efecto túnel, otro comportamiento extraño de estas partículas. Una partícula puede atravesar una barrera de energía aunque no tenga la suficiente velocidad para lograrlo. Bueno, es como si una pelota atravesara una pared. Una pelota, por la energía que lleva, no puede atravesar una pared. Sí que lo podría hacer una bala de cañón, por poner un ejemplo, que abriría un hueco en la pared. Pero si una partícula no tiene energía para atravesar una barrera, ¿por qué la atraviesa? Y de pronto aparece en el otro lado, aunque no tengas energía. Pues esto se sabe que es cierto y de hecho hay mucha electrónica basada en el efecto túnel. Fluctuaciones cuánticas. O sea, como veis, comportamientos de locos. Fluctuaciones cuánticas. Esto ya lo he hablado cuando hablé del Big Bang. Las partículas pueden aparecer y desaparecer espontáneamente incluso en el espacio vacío, es decir, de la nada. Esto solo es permitido siempre y cuando el par de partículas se destruyan o cancelen a sí mismas. Aparece una, aparece otra, se destruyen. Aparece una, aparece otra, se destruyen. Pero son partículas que no existen, que existen en un momento, se destruyen y desaparecen. Salvo, por lo que dicen los cosmólogos, en el Big Bang, que en el Big Bang aquello se descabaló y bum, 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 empezaron a no destruirse hasta tener todo este inmenso universo que tenemos ahora. Resumen, ¿cómo se explica este extraño comportamiento de las partículas y en especial el efecto observador? El que si yo no miro no se hacen visibles, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué el mundo cuántico no se comporta como el mundo ordinario que nos rodea? De ahí esa incompatibilidad de la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica, porque son dos mundos tan diferentes, uno tan extraño y otro que es el que vemos, que no hay una incompatibilidad clara del comportamiento. Es decir, ¿por qué el mundo cuántico no se comporta como el mundo ordinario que nos rodea? ¿Cuál es la naturaleza profunda de las partículas atómicas para que se comporten de estas formas tan extrañas? ¿Qué hace que este comportamiento que no nos entra en la cabeza y que no lo entendemos de ninguna forma sea así? Bueno, esto es tan incomprensible que algunos abogan por empezar de nuevo esa teoría cuántica, que desde luego está más que comprobada, es una de las teorías más comprobadas de la ciencia. Pero, sin embargo, algunos empiezan a pensar que como esto es tan extraño, es que tiene que haber algo más fundamental para explicarlo. Habría que tratar de buscar una nueva teoría, inventar una nueva teoría que tenga sentido y que seamos capaces de comprender.
justo estamos en lo contrario. Cada vez las teorías que salen son más complicadas matemáticamente, más incomprensibles, como ya hemos hablado de las teorías de cuerdas y todas estas. Es decir, cada día vamos en la dirección no de buscar explicaciones más comprensibles, sino cada vez más incomprensibles. Bueno, muchas preguntas, todas sin respuesta. ¿Cómo desde un punto infinitesimal pudo surgir este inmenso universo de millones de galaxias y millones de estrellas? ¿Qué había antes? ¿Había un vacío lleno de energía, que es lo que dice? ¿Por qué el universo es como es? ¿Tendrá final? ¿Es el universo infinito o solo es muy grande? ¿Hay realmente materia y energía oscuras? ¿Hay muchos universos? ¿Por qué nuestro universo se ha ajustado para permitir la existencia de seres humanos? ¿Cuál es la naturaleza última de las partículas para que tengan ese comportamiento tan extraño e incomprensible? Todas estas preguntas son preguntas sin respuesta hoy por hoy para la ciencia. Entonces, como veis, muchos de los fundamentos de nuestro universo siguen sin tener una respuesta clara. Bueno, con esto acabamos y simplemente deciros que el próximo día seguiré con el tema y hablaré de los misterios de la vida, los misterios de la conciencia y haré un resumen y unas conclusiones sobre todo el tema. Así es que sin más... da tiempo a una pregunta, es que a las 9 nos cierran, entonces una pregunta, dos como mucho. Muchas gracias, Alfonso, Gracias. Ha sido una conferencia excelente. Y ahora, si alguien tiene preguntas, Que levanten la mano si tienen levanten la alguna mano. pregunta. O ha quedado todo tan claro que no hay preguntas, o hay tantas preguntas que dice, ¿para qué vamos a seguir preguntando? Está. Una pregunta, ¿por qué ha sacado esa pastel en el cual la energía oscura, la materia oscura, la pone hasta con decimales, 53,5, ¿eh? Sí. Pero si no la tienen encontrada? Y segunda, esto que ha explicado usted un poco, me parece, lo que ha dicho ahí, la religión católica, que siempre dice eso de todo es misterio, incluida el misterio de la Santísima Trinidad, todo misterio. Lo que aún creo que a lo mejor es como la religión católica y todas las religiones que de eso comen. Te contesto a lo último. Misterio al final es ignorancia. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que algo que ignoramos y que no tiene explicación, aquí muchos de los que estamos aquí les llamamos misterio. Y estamos en el mundo del misterio. Entonces por eso yo le llamo misterios. Pero al final es ignorancia. ¿Por qué eso está tan ajustado? Eso lo han hecho con la sonda Planck, la última que hace 2 o 3 años la lanzaron, basado en el fondo de microosma, el fondo de radiación de microondas, que es como un eco del universo del Big Bang. Entonces, miden ese fondo y cada vez van aproximando más. Hace 2 o 3 años hablaban de que la energía oscura era el 75%, ahora hablan de solo el 68%. Lo van haciendo basado en ese fondo de microondas y estudiándolo, y cada vez van sacando más información de él. Y de ahí han sacado también que el universo tiene unos 13.800 millones de años de edad, supuestamente. Pero sí que lo van estudiando. Y se supone que el día que descubran las ondas gravitacionales, si es que existen, ese eco también del Big Bang, pues de ahí sacarán todavía bastante más información. Pero hoy por hoy es del fondo de microondas de donde están sacando todos esos componentes, ¿no? Pero esto lo tienen muy claro, o sea, esta composición, punto arriba, punto abajo, lo tienen bastante claro. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Ha Bueno, sido muy claro, ¿no? Como todo han sido preguntas, todo el mundo se va con las preguntas. Pues un Bueno, aplauso. pues muchas gracias.